Hola amigos, bienvenidos a Arte Pregonero. Hoy, 10 de los pintores latinoamericanos más reconocidos. La pintura latinoamericana se ha distinguido por su pasión, por sus formas, por sus colores y por su belleza. Por fortuna, no tenemos pocos pintores, son muchos y en cada uno de los rincones del continente se han destacado por su talento y por su punto de vista tan comprometido con los pueblos. Desde México hasta Argentina, en cada rincón del continente se encuentra talento desbordante. En este video hablamos solo de 10 de los pintores más reconocidos, famosos, destacados e importantes, pero hay muchísimos más. Ahora vamos con 10 de los pintores más reconocidos de todo nuestro continente. Número 10. Omar Rayo. El principal aporte de Omar Rayo a la pintura fue la de hacer creer que su obra era una pura ilusión. La verdad es que Omar Rayo encontró la sinceridad poética en los elementos más básicos. Su obra apenas contiene líneas que danzan y se cruzan entre sí, como el entramado de aquellos pueblos indígenas que poblaron nuestras tierras. Una mezcla viva, llena de recovecos, de obstáculos innecesarios y de efectos ópticos que cautivaron al tiempo que emborracharon. No es al azar, así son los pueblos de la región, llenos de vida, de pobreza, de simpleza, de supersticiones, de necesidades, de aceptación, de miles de cosas que lo complican todo al tiempo que le dan la sazón característica a una vida cuadriculada. Los colores son los mínimos: blanco, negro, rojo y alguna pincelada extraña de otros tonos, casi siempre sólidos, sin matices ni degradés decorativos. Omar Rayo entendió que la pintura podía cautivar y emocionar a pesar de su espacio limitado. Todo un profeta nacido en Colombia en el año 1928, del que podemos arriesgarnos a quedar atrapados entre sus líneas y sus laberintos geométricos. Número 9. Roberto Mata. El último surrealista de la Tierra nació en Chile, el 11 del 11 del 11. Roberto Mata dedicó los primeros años de su vida a explorar las posibilidades del arte y de los géneros hasta que encontró en la pintura uno de los espacios más cercanos a su realidad. La posibilidad de plasmar con formas y colores sus pensamientos, sus posiciones morales, científicas, políticas o románticas lo atraparon y lo llevaron a construir una de las obras más extensas que pintor alguno pudiera tener. Víctima de los rumores y de las dictaduras, tuvo que salir de su país varias veces y refugiarse en rincones calmados, desde donde podía fabricar unas obras llenas de movimiento, rabia, furia y reflexión. Uno de los pintores más destacados del Cono Sur, comprometido con su visión y sus valores artísticos, logró traspasar con su estilo las fronteras y cautivar a millones que estaban dispuestos a pagar más millones por sus obras. Sus pinturas también llegan a tener dimensiones colosales. No se conformó con el pequeño límite del retrato, sino que se sintió forzado a contarlo todo. Sus inmensos cuadros, esculturas y obras hacen parte de la historia chilena y han servido de inspiración para cientos de artistas posteriores. Número 8. Arturo Michelena. Uno de los pintores de la región que tuvo el siglo XIX con una fama y reconocimiento propios de un pintor europeo. Por desgracia, el gran pintor venezolano apenas vivió 35 años, muriendo por tuberculosis en 1898, dejando una obra de más de 200 pinturas y un sinnúmero de proyectos iniciados que jamás llegó a terminar. Su vida artística estuvo llena de aplausos, premios y celebraciones. Desde niño mostró unas cualidades especiales y logró abrirse espacio en las galerías más reconocidas del momento. Gran parte de su obra la dedicó a plasmar la pequeña historia contada de su joven país.
Bolívar, Sucre, Miranda o Páez fueron de inspiración para que el artista aportara tremendas obras alegóricas que quedaron como piezas fundamentales del proceso de independencia y el nacimiento de la pequeña Venecia. Pero también tuvo grandes acercamientos a los pesares del pueblo, a aquellos débiles que como él sufrían las consecuencias de las tragedias y el abandono de un sistema que había nacido incompleto. Uno de los pintores venezolanos más importantes de la historia, que aún sigue estando en lo más elevado del arte caribeño. Número 7. Chul Solar. Borges hablaba de Chul Solar como uno de los acontecimientos más singulares de la época, y sin duda lo fue. Chul Solar no solo fue un pintor en toda regla que buscaba entre las formas y los colores la definición del alma, sino que también fue una de las personas más inteligentes, curiosas, excéntricas y reservadas del siglo XX. Navegó por todos los campos y en todos dejó una huella profunda y evolutiva. No solo se conformaba con aprender, sino que también aportaba a la construcción de nuevas teorías. Creyente ferviente a pesar de sus pensamientos místicos, amigo fiel a pesar de un punto de vista muy personal, sabio por convicción y un pintor que exploraba entre los amarillos del sol, la luz, por eso Chul, y el suelo estéril, el desierto seco y fatídico, por eso Solar. Inventor de todo tipo, desde nuevos lenguajes hasta un ajedrez cosmológico al que llamó panjedrez. Un espíritu libre, curioso, altivo, que no decaía fácil y que arrollaba obstáculos como si se trataran de papeles. Chul Solar demostró que el artista es infinito, que no tiene límites y que puede dedicarse a cualquier cosa siempre y cuando su espíritu combativo lo acompañe. Número 6. Tarsília do Amaral. No solo la principal figura del modernismo brasileño, sino también la pintora más importante de Brasil y una de las más relevantes de todo el continente. Tarsília do Amaral fue capaz de llevar la pintura y el feminismo hasta alturas que antes no se habían tocado, pero al contrario de muchas mujeres que querían independencia, ella no se ganó su lugar por ser mujer, sino por ser tan talentosa como muchos otros. Invitada por el MoMA en Nueva York a exponer su obra y con uno de los cuadros más costosos de la región, Avapuro, que está valorado en más de 80 millones de dólares. Su obra no fue indiferente a nada ni a nadie. Nacida en Capivari en 1886, en medio de una familia bastante acomodada, los últimos años de su obra los dedicó a los necesitados, a los olvidados, a los que poco se mostraban, pero que rogaban por un poco de espacio. Su obra está cargada de color, de nobleza, de alegría, de formas reconocibles y deformadas, que plasman una realidad tan brutal como cercana. Una de las pintoras más importantes del mundo, que desarrolló toda su obra alrededor de su pueblo, como deberían hacer todos los grandes artistas. Número 5. Kundo Bermúdez. Si ahora vemos siluetas de mujeres caribeñas representando sus quehaceres, fue porque Kundo Bermúdez empezó el camino. Nacido en La Habana en 1914, secundino Kundo Bermúdez se caracterizó por representar su Caribe, con todas sus verdades y todos sus colores. Sus cuadros, casi bidimensionales, cobran vida por sí mismos. En su obra no hay aburrimiento ni espacios vacíos. En su obra, en cambio, hay alegría, hay movimiento, hay fuerza y creatividad. Kundo Bermúdez es uno de los pintores cubanos más reconocidos de todos los tiempos, un artista fundamental que ayudó a llevar el espíritu caribeño por el mundo y a hacerlo reconocible a simple vista. La música, la poesía, la vida, las caderas y el sol acariciando las alas fueron las principales inspiraciones de este maestro, que también tuvo una participación política destacada,
llegando a participar en el gobierno y llegando a abrir la Asociación de Pintores y Escultores de Cuba, una institución que aún continúa brindando apoyo a esos jóvenes talentos que como Kundo desean una oportunidad real para transmitir sus emociones. Número 4. Fernando Botero. Algunos dicen que Botero hizo un cuadro por allá por los 60 y luego lo repitió miles de veces cambiándoles el vestido. En su forma podría concluirse esto, pero su volumetría es más que eso. La hinchazón de sus personajes reflejan las dificultades, los pesares, las condenas que tienen que cargar para poder existir. Botero logró entender al ser vivo como un ser independiente, un ser que por completo o por pedazos vaga por el mundo apenas robando aire ajeno y complicándose con ilusiones pasajeras. Sus obras pueden pasar por reconocibles a simple vista. No hay ciudad en el mundo en la que no se reconozcan sus pinceladas o sus trazos. Aún así, de sus intenciones, de su sarcasmo, de su crítica y de sus lamentos, pocos saben. Detrás de cada obesa máscara se esconde una terrible ausencia, una pregunta infinita sobre lo que significa existir y vivir entre unos espacios que atrapan y no liberan. Fernando Botero, nacido en Medellín en 1932 y recientemente fallecido, dejó un legado visual en el mundo, una firma y un estilo reconocible a simple vista y uno de los nombres más famosos que la pintura suramericana le ha podido brindar al universo entero. Como podemos ver, Latinoamérica es un estilo en sí mismo. Tenemos tantos problemas y tantos conflictos que alcanzarían para millones y millones de cuadros. Por fortuna para todos, estos artistas han sabido retratar nuestra verdad, nuestra realidad y comprometerse con nuestros problemas. Nos gustaría que nos dejaran en los comentarios qué otro gran pintor latinoamericano se quedó por fuera de la lista. Ahora vamos con el top 3 de este listado. Número 3. Osvaldo Guayasamín. El más famoso de los pintores ecuatorianos nació en una familia muy humilde y desde su infancia desafió al destino. Siempre fue hábil con la pintura y pronto encontró respaldo y patrocinio para convertirse en uno de los más grandes. Teniendo sus raíces indígenas como base, desarrolló una obra muy comprometida y cercana a la realidad del discriminado. Su gran obra tiene 3 periodos distinguibles. El primero, llamado Huacañán. El pintor nos muestra la dura y difícil vida de aquellos seres indios, mestizos y negros, todos maltratados y discriminados por su color de piel, marginados de un sistema que solo mira de lejos. Su segunda etapa, llamada la Edad de la Ira, trata sobre los males eternos que atormentan al mundo. Guerras, muertes, matanzas, corrupción y políticos, males que duelen y hieren al pueblo que los mira desde el suelo duro y pantanoso. Y la tercera etapa, la ternura, dedicada a las madres, aquellas mujeres sufridas y entregadas que forman el ejército de la esperanza, porque en donde exista una buena madre, habrá posibilidades de que exista un buen futuro. Guayasamín es uno de los pintores más grandes de la región. Su obra debería conocerse mucho más. Número 2. Diego Rivera. Diego Rivera fue un grande, y no solo por su peso o su tamaño, ni por la dimensión de sus obras, sino por sobre todo la capacidad que tuvo para reflejar a su pueblo, a su cultura y a sus raíces. Lo que hizo grande a Diego Rivera fue su capacidad para mostrar lo que nadie más se atrevió a retratar: a su pueblo, sus ropas gastadas, sus ansias de ser importantes y su destreza para sacar todos los defectos y quedarse en el vacío. En cada obra del artista está presente el maíz, las raíces, las flores, la sangre caliente y el chispazo de un conflicto que amenaza con no terminar jamás.
Adorado por muchos, Diego Rivera fue pionero en el uso de las grandes dimensiones para retratar los minúsculos problemas. Sus obras hoy se pueden encontrar en múltiples espacios, desde aquellos muros legendarios y pedantes hasta esos pequeños lienzos dedicados a sus seres entrañables, incluyendo por supuesto a Frida Kahlo, una de sus musas, de sus hadas mágicas que le regalaban un beso sincero al tiempo que embrujaban y desviaban la atención de los problemas importantes. Sin duda, uno de los mejores pintores de la región y de la historia. Número 1. Frida Kahlo. Si algo distingue a Frida Kahlo en el mundo, es la capacidad que tuvo para demostrarse ser ella. Una guerra perpetua que vivió desde su infancia y que la llevó a tener tantos desafíos como beneficios. Una mujer latinoamericana en toda regla, desafiante, hermosa, quisquillosa, coqueta y engreída, al tiempo que sumisa y condenable. La obra de Frida Kahlo está en forma dedicada a ella misma, pero en el fondo es el manifiesto que le dejó a la vida, a la mujer, a la independencia, a la rebelión y a la rebeldía. Una de las principales figuras de un movimiento que luchaba por la igualdad, por la participación, las oportunidades y los triunfos de un género relegado y casi olvidado. En la obra de Frida Kahlo uno no ve perfección, no ve modales, no ve pureza o corrección, mucho menos culpa. Lo que uno ve es la vida ambulante, la muerte danzante y una necesidad permanente por devorarlo todo y enfrentarse a la verdad. Sin duda, la pintora más importante de la región y una de las más importantes de la historia de la pintura, con tantas raíces que se ha logrado traspasar en el tiempo y cautivar tantos corazones como pasiones tan insensatas como ella. Como siempre decimos, 10 es un número muy pequeño, apenas es una referencia y apenas una muestra del gran talento que tenemos. Eso nos da la ventaja para hacer más videos y hablar de estos artistas tan grandes e importantes como los grandes nombres que han cubierto la historia. De eso se trata el canal, de divulgar poco a poco y paso a paso los grandes artistas y las grandes obras que nos rodean. Gracias por ver el video, por darle me gusta, por comentar, por suscribirse y nos vemos en el próximo video. Comente, comparta y suscríbase. Suscríbase.